Bienvenida, mujer hermosa, a este es tu espacio, Mujer Vive. Hoy vamos a hablar de un tema muy íntimo y muy real, cómo sanar el dolor emocional desde la fe y desde herramientas prácticas de psicología. Quizás estás escuchando esto desde tu carro, desde el trabajo, desde tu cocina, sea donde sea, quiero que recuerdes algo. Dios está cerca de las mujeres que están heridas y Él usa todo, incluso tu proceso, para levantar un propósito. Así que respira profundo y este espacio es para ti. Hoy tenemos una invitada muy especial y su nombre es Cindy Camayo. Ella es colombiana, psicóloga, madre de dos hermosos niños, esposa. Así que, Cindy, bienvenida. Cuéntanos cómo estás. Adri, un placer poderme conectar con todas ustedes el día de hoy, con todas las mujeres que se conectan de Mujer Vive en este maravilloso espacio. Gracias, para mí es un privilegio poder estar en este maravilloso podcast para hablar acerca de lo que hoy tenemos preparado. ¿Qué les cuento de mí? Ya Adri les dio un abrebocas de lo que soy, pero ¿qué más quiero contarles? Bueno, mujeres, yo les puedo contar que mi historia ha sido marcada por duelos profundos. Mi papá a los 16 años de edad se quitó la vida, ¿m? Y se suicidó. Y eso realmente marcó mi vida, Adri, un antes y un después, porque fue un dolor muy grande. Creo que es una de las pérdidas fuertes. Pero esta experiencia abrió una herida que transformó mi vida y me llevó a conocer al Dios que convierte el lamento en baile y que da belleza en lugar de cenizas. Y desde allí nació mi propósito de acompañar a otras mujeres a transitar por espacios en donde el dolor, uno dice, uy, el dolor, pero la idea es poder transitar juntas. Y por eso durante estos años he tenido el privilegio de acompañar casi que a más de 500 mujeres que han vivido pérdidas, rupturas, transiciones difíciles o temporadas en la que la vida parece que lo hubiera uno roto, ¿no? Y como tú decías, mi Adri, tengo el privilegio de poder conocer de Dios, que creo que eso es lo más importante, y también poder integrarlo con herramientas de psicología. Pero también me gusta ponerle como un picantico, como algo diferente, y es hablando del gozo, porque creo que la alegría es supremamente importante en este proceso. Es nuestra actitud, la actitud con la que experimentamos y recibimos las cosas. Y por eso creo que el humor es como ese regalo que aligera el alma, que abre el corazón y que hace más llevadero el camino. Entonces, eso soy yo, eso quería contarles de lo que Dios me ha regalado en este tiempo, como para que me puedan conocer un poco más. Amén, qué hermoso testimonio, Cindy, me encanta. Y pues bueno, comenzamos con la primera pregunta, ¿verdad? Para em, entrar en el tema un poquito más profundo, ¿no? ¿Cómo describirías entonces desde tu experiencia el dolor emocional basado en esa experiencia que ahorita nos acabas de contar? Bueno, mi Adri, el dolor emocional es, wow, es algo que a uno definitivamente, uno está acostumbrado a hablar mucho del dolor físico, ¿no? Porque uno lo ve, pero el dolor emocional no se ve, el dolor emocional se siente en el alma, pero también se refleja en el cuerpo. ¿M? Yes. Porque somos seres integrales, Adri, ¿sí? Entonces somos alma, mente y cuerpo. Entonces, y espíritu. Estamos integrados y no podemos desligar una cosa de la otra. Pero cuando algo nos hiere, algo nos pasa, ¿sí? Definitivamente el dolor se encarga de decir algo no está bien. ¿M? Una mala relación, un trauma. Y no duele solo el corazón, duele todo. Mi abuela dice, me duele hasta el pelo. Duele todo, duele todo. Desde mi experiencia, es un dolor que te desordena, ¿sí? El dolor emocional te rompe te va rompiendo poquito a poco por dentro, pero también que cuando tú lo aprendes a procesar con amor, con fe en nuestro Padre y con acompañamiento, eso se puede convertir en transformación en tu vida. Pero entonces yo diría
que el dolor emocional es eso, algo que tú sientes, pero que no lo ves y que te va comenzando a romper poquito a poco y que de alguna forma, si no lo solucionas, el cuerpo te comienza a gritar. Más adelante les voy a contar qué me pasó a mí con la pérdida de mi papá, con el tema del dolor emocional. Amén, así es. Y a veces vemos el dolor emocional como no es palpable, como no te duele en el cuerpo, como tú dices, como un enemigo. Y a veces no lo entendemos, pero está revelando una necesidad, está revelando una atención, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar más adelante. Y, Y la, y, Adri, y ahí es clave mencionar algo, o sea, si bien al principio tú el dolor no lo puedes palpar, digamos que en el cuerpo, ¿sí? Porque no lo estás viendo, no se te, no te partes el brazo, no ves sangre por algún, Ujú, para poner un ejemplo, pero cuando vamos acumulando dolores emocionales, el cuerpo, y no lo solucionamos, el cuerpo al final lo experimenta, ¿sí? Entonces ahí es exactamente. cuando viene todo el tema del estrés postraumático, podemos hablarlo, y ya el cuerpo lo comienza a resentir. Entonces hay problemas de gastritis, hay problemas de colon irritable, donde los músculos se nos, ¿sí? O sea, ya el cuerpo lo comienza a sentir. De pronto al principio tú sientes que el alma se te partió y que sientes, pero no hay una sensación física como tal, pero con el pasar de los tiempos, mi Adri, si no se soluciona, ya el cuerpo sí o sí, como somos un sistema, ya lo siente. Entonces, eso sí es Claro. importante mencionarlo. Ujú. Totalmente, totalmente, mi querida Cindy. Pues el dolor emocional es una respuesta natural, ¿verdad? Es una respuesta natural del sistema nervioso frente a, como dijiste, traumas, pérdidas, y hay que aprender a verlo de esa manera para poder tratarlo, porque a veces queremos es huir, ¿no? Entonces, pues esa es la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Por qué crees que a veces las personas temen enfrentar o reprimir ese dolor? ¿Por qué tendemos a hacer eso? Uy, Adri, porque creemos que no lo vamos a aguantar. Yo creo que eso, el dolor, pensamos que si lo miramos de frente, nos va a tragar. En Sí. mi caso, cuando mi papá se suicidó, yo les contaba, yo tenía 16 años en ese momento y yo sentía mujeres que yo debía ser fuerte, ¿sí? La mayor en mi casa, pero eso súmenle, yo, como ya Adri les contó, yo soy colombiana y viví mucho de la guerra. Mi papá se suicidó. Eso fue el año 2000, el año en que cayeron las Torres Gemelas. Yo sentía que las Torres Gemelas de mi vida se cayeron porque eh, ese mismo año él se mató en mayo y en octubre mi tío lo mataron los paramilitares en Colombia. Lo picaron en una bolsa de basura y lo tiraron. Eso fue realmente muy duro, o sea, quebró a la familia, o sea, no era su hermano, sino el hermano de mi mamá, entonces las dos familias estábamos en duelo y yo en ese momento siendo la mayor, necesitaba como decidí ser fuerte y hacer de la cuenta que no estaba pasando nada, pero reprimí el dolor. Hasta que mi cuerpo dijo, no señora, no más, y habló. Y por eso les decía yo, el cuerpo se resiente, porque yo perdí el pelo. Yo siempre le digo a la gente como, tócate acá, y así me sentía yo y tenía huecos. Adri me dio alopecia, se me cayó el pelo. ¿Por qué? Porque al final el cuerpo grita lo que el alma quiere callar. ¿M? Así es. Y reprimimos finalmente el dolor porque da miedo, pero tarde o temprano aparece y toca enfrentarlo. Y ese es el primer Sí, paso, mi Adri, poderlo enfrentar de la mano sí. de nuestro padre. Claramente la psicología es una muy buena herramienta, pero Ujú. definitivamente cuando entramos y metemos a Dios en la ecuación, la cosa cambia. Y Él Totalmente. comienza a ayudarnos poco a poco, a pesar de que yo en ese momento no lo conocía como lo conozco hoy y me fui en contra de él, Adri. O sea, yo dije, no, no puede ser posible que yo tenga que pasar esto. O sea, ¿yo qué hice? ¿Por qué me tengo que merecer esto? Yo decía, ¿a quién maté para merecerme esto? Sin entender, sin conocer realmente el amor del Padre y sin conocer las palabras que Jesús nos dijo en Apocalipsis, Adri, donde dice, en este mundo van a encontrar aflicciones, pero yo he vencido el mundo.
Entonces, Amén. ahí yo me di cuenta que no lo conocía, pero luego su amor incondicional me volvió a encontrar. Amén. Qué hermoso testimonio, Cindy. Wow. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Darnos fuerzas donde ya la de nosotras no puede más, right? Eh, Como tú has dicho, evitar el dolor lo prolonga. Lo prolonga porque, pues, la palabra misma lo dice, ¿no? Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? En Juan 8:32. Y la verdad del dolor enfrentada con Dios trae esa libertad, que es lo que todos necesitamos para poder ser fuertes, no en nuestras fuerzas, pero en la fuerza de Él, ¿verdad? Y poder salir, ¿verdad? De esas ansiedades que crean el no enfrentar el dolor, esos síntomas físicos que tú describiste y esos patrones destructivos, porque al final lo que nos lleva es a destrucción, tanto mental como física como emocional. Entonces esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las principales herramientas psicológicas empleadas en la sanidad emocional y cuáles te han funcionado a ti? Wow, esa es una pregunta bastante profunda, mi Adri, porque, bueno, la psicología, Adri, tiene muchas corrientes, ¿sí? O sea, muchas formas de abordar el comportamiento, los procesos humanos. En mi caso, yo pasé por varias. Yo pasé por el conductismo, pasé por el psicoanálisis, pasé por la terapia existencial. El psicoanálisis a mí me encantó porque te ayuda a entender de dónde viene realmente el dolor y normalmente conecta. Freud nos decía como es importante conocer esa infancia de las personas para poder entender esas heridas, porque muchas veces nuestro comportamiento refleja esas heridas. A mí me encanta pensar en que Freud dice lo que muestra, digamos que el síntoma es porque abajo hay un dolor. Entonces hay que sacar como la raíz de una planta y entender qué es lo que está pasando de fondo para poder entender por qué la planta está así, porque está enferma, por alguna manera poder poner una analogía. La terapia existencial te permite encontrar el para qué, el sentido, y por eso me encantó. Sin embargo, a mí, más que un enfoque específico, porque yo pasé por muchos estando, estudiando durante la carrera de psicología, lo que me sanó independientemente fue tener, mi Adri, un espacio terapéutico seguro, ¿m? Donde podía ser vulnerable. Porque mi querida Adri, el vínculo sana, ¿m? El amor sana. De hecho, la Biblia lo dice. El amor perfecto echa fuera todo temor. El amor perfecto, que es ese amor con el Padre sana. Y por eso esos espacios terapéuticos tienen ya de por sí, ya tienen ese plus porque ayuda a la persona a abrirse terapéuticamente, sentirse seguro, vulnerable y ahí empieza el proceso de sanidad. Entonces, Sanidad. eso me funcionó un montón. Otra herramienta que recomiendo muchísimo, que de hecho creo que la hemos trabajado juntas en otros espacios, es la escritura terapéutica. Totalmente. Poner, a mí me ha funcionado porque poner en palabras lo que uno siente te organiza emocionalmente. Entonces, esas son dos herramientas que creo que son vitales, escribir y tener un espacio seguro. Excelente, me encanta. Y sí, me fascina esa eh, estrategia de escribir tus emociones. Nombrar las emociones, escribirlas, reduce la ansiedad y reduce la intensidad hasta, creo que leí hasta un 40% de lo que tú estás sintiendo y de cómo lo vas a liberar, ¿verdad? Y me encanta también porque siento que en Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y guardar el corazón es trabajar en él. Yo creo que eso es algo que a mí se me reveló. Dice, bueno, Señor, yo necesito trabajar mi corazón, necesito trabajar mis emociones. Y buscar estas herramientas, estas ayudas, es esencial para que esto se pueda dar, ¿verdad? Para cumplir con la palabra, que es la acción que nosotros tomaríamos. Qué hermoso. Entonces, hay un área que me gustaría saber qué tú piensas porque está como, tiene como doble cara, ¿no? Que es qué papel juega la autocompasión en el proceso de sanidad emocional. ¿Qué piensas tú acerca de eso, mi Cindy? O esa pregunta, la autocompasión es clave, ¿sí? Es clave porque te permite, Adri, sentir, ¿sí? Te permite hablarte a ti misma con amabilidad,
te permite tener paciencia contigo misma porque es un proceso. Tú no, tú no sanas de la noche a la mañana, es un proceso y a veces uno quiere como que ya, 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 y en ese proceso uno quiere tirar la toalla. Entonces, por eso hay la autocompasión, es como calma, sé paciente contigo misma, pero Ujú. también hay que poner límites. Cuando Sí. nos vamos al extremo de la autocompasión, podemos quedarnos en el rol de víctimas. ¿Mm? Y ahí Yes. ya la cosa no funciona. La autocompasión sana cuando se combina, y esto es súper importante, mi Adri, con responsabilidad emocional. Reconocer que aunque lo que viviste no lo elegiste, sí puedes elegir cómo responder. A mí me encanta un montón la vida y digamos que la terapia, incluso lo que nos dejó este fue un psiquiatra austriaco que se llamó Víctor Emil Frank. Algunos le dicen Víctor Emil Franco. Él dice, al ser humano le pueden quitar todo, mi querida Adri, todo se lo pueden quitar, menos su libertad de elegir la actitud con la que enfrenta lo que vive. A uno nadie le puede quitar la actitud con la que enfrenta lo que vive. Entonces, si bien la autocompasión es súper importante, pasarte del límite de decir, bueno, pero es que a mí me lo hicieron, pero es que entrar en ese rol de víctima, no, creo que la autocompasión más responsabilidad emocional le pone esa posibilidad de sanar con equilibrio y de poder tener calma, tener paz, tener paciencia contigo misma, hablarte con amor, pero sabiendo que tú, si bien no elegiste lo que viviste, sí puedes elegir cómo responder. Amén, totalmente de acuerdo. Y yo siento que una de las cosas con la que lidiamos muchas mujeres es con la culpa. Es con la culpa, porque nos tendemos a culparnos nosotras mismas. Quizás si la tenemos o no, nuestra mente funciona como que yo soy culpable por alguna razón. Entonces, la palabra es clara, ¿verdad? No hay condenación. No podemos condenarnos nosotras mismas. Tenemos que buscar esa ayuda, buscar la salida para seguir adelante, porque el punto es no quedarnos estancadas, el punto es avanzar y necesitamos todas estas herramientas, tanto psicológicas, ¿verdad? Buscar ayuda profesional, como la fe. Entonces es importante, ¿verdad? Entender esto, me encanta. Ahora, ¿cómo sé yo si estoy sanando o simplemente estoy evitando sentir? Porque también puedo llegar al punto de decir, bueno, he hecho todas estas cosas, mi Cindy, pero yo no sé si ya yo estoy sana. ¿En qué punto sé yo eso? Bueno, una señal es cuando recuerdas la herida, pero ya no sientes lo mismo, o sea, no sientes como esa intensidad emocional que cuando recién estás sufriendo, digamos que esa herida o ese trauma. La intensidad emocional, el nivel de la intensidad, creo que es una banderita y una señal. Otra señal es que puedas hablar y esa me pasó a mí, Adri, súper, que puedas hablar del tema sin romperte. Otra señal es esa. Y en general, cuando has permitido que los procesos del dolor se gasten, normalmente los procesos de duelo, por así decirlo, mi Adri, suelen estar alrededor de un año más o menos. Empiezas a ver un poquito como con más claridad todo lo que ha pasado, todo el caos emocional, pero creo que esas son dos señales súper importantes, que puedas no sentir el mismo nivel de intensidad emocional y que puedas hablar del tema sin romperte. Así es, sí. Pienso que una de las cosas, ¿verdad?, es derramar tu corazón delante de Dios, porque, como dice el Salmo, ¿verdad? Derrama tu corazón frente a mí. Yo, en mi experiencia, siento que cuando pasas por un dolor, lo primero que haces es derramar ante Dios todo tu dolor, todo tu corazón, para que allí empiece como esa sanidad a nivel espiritual, porque evitar te va a desconectar, ¿verdad? Y sentirlo, enfrentar lo que estás pasando, decirlo, llorarlo ante Dios, te va a liberar. Entonces, a veces
nos trancamos ahí, ¿no? Como que, ¿qué hago con este dolor? Viene la culpa, viene el por qué, vienen todas esas preguntas, lo cual es válido, ¿verdad? Es válido dentro del proceso de sanar, es válido hacer lo que te va a liberar, pero el ir a Dios es la clave, el ir a Dios y el buscar ayuda. Entonces, yo creo que con eso es bastante, aclara un poco lo que tratamos de llevar acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se integraría la fe o la relación con Dios con la salida del alma? ¿Cómo es ese punto, ya que lo mencionamos, que integra esas dos partes que son claves para la sanidad? Wow, para mí la fe lo cambia todo. Adri, yo lo viví en mi proceso y lo veo palpable cuando me siento a hablar con mujeres eh, que no, que no tienen una relación con Dios y una que sí tiene una relación con Dios. La fe lo cambia todo. ¿M? ¿Por qué? Porque Dios dejó en su palabra una dirección, una guía para el alma herida. ¿M? Él promete estar con nosotros en el valle de sombra, ¿sí? No solamente en la cima, sino que Él promete estar con nosotros también en el valle de sombra de muerte. Y no te dice que no vas a pasar, al contrario, el Salmo 91 te dice, cuando pases, ¿sí? Y lo mismo te dice Isaías, cuando pases por el agua, no te vas a ahogar. Pero dice, no, no es que no vas a pasar, pero no te vas a ahogar, porque yo voy a estar contigo. ¿M? Mm. Entonces, integrar la fe es reconocer que no sanamos solas, ¿m? Que su presencia nos sostiene donde nuestra fuerza no alcanza. Adri, porque a veces en esos momentos tú dices, se me vino el mundo encima, ya no sé qué hacer, ¿sí? Y ahí te das cuenta que probablemente tu piso, tu base no era Dios, sino aquel trabajo, sino aquella relación, sino la muerte de alguien muy cercano a ti. Y si bien uno dice, pero cómo no me va a doler? Y claro que te duele. Pero en ese proceso nos damos cuenta como que si eso que perdimos, nos sentimos sin piso, es como, uy, y ese piso no era Dios, peor, porque nos vamos a sentir peor. Pero entonces acá yo digo, la fe lo cambia todo. Cuando tú te encuentras con Él y tú dices, Señor, aquí estoy, Él te dice, ok, ¿vas a pasar por momentos difíciles? Sí, pero yo no te voy a abandonar. No vas a estar sola. Yo voy a estar contigo. Y eso hace la diferencia. En mi caso, Él fue mi ancla, Él fue mi refugio y mi paz en medio de lo que parecía difícil soportar. O sea, yo contarles hoy siendo vulnerable, decirles que mi papá se suicidó, decirles que ese mismo año a mi tío lo mataron, fue víctima de la guerra en Colombia y no murió de la manera más humana, porque yo creo que eso incluso es demoníaco, porque uno, primero asesinar y de esa forma, eso cualquiera lo rompe. Y poder yo hablarles aquí con la total tranquilidad es porque Él trajo sanidad a mi vida. A mí antes se me hacía un nudo en la garganta, yo no podía hablar de este tema. Y han pasado años, pero cuando la fe entra y la psicología también, cambia todo. Pero ahora, hago claridad, yo primero fui a la psicología porque yo antes no tenía una relación con Dios y seguía teniendo un vacío en mi interior. Y yo decía, pero ¿qué más? Hasta que le dije, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy. Aquí estoy, me entrego a ti y eso lo cambió todo. Lo cambió todo. Y solo quiero decirles, mujeres, que cuando yo empecé a leer la Biblia, yo decía, no puede ser. Aquí hay un montón de palabras que la psicología la ha traído y la ha convertido en teoría. Yo decía, ¿esto qué es? ¿Cómo es esto posible? Ya la Biblia lo decía. Entonces, para mí, la fe lo cambia todo. La fe en Él lo cambia todo. Amén, me encanta, me encanta. Y me identifico, Cindy, porque cuando la palabra dice en Salmos 147:3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quiere decir que la palabra tiene la band-aid, la curita perfecta para lo que estás pasando, porque nuestro Padre sabía que íbamos a pasar por eso. Entonces, cuando lees la palabra, por eso la fe es importante, porque cuando lees la palabra, esa palabra viva y eficaz que va a trabajar tu herida es perfecta para lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos.
Entonces, si no tenemos esa partecita, vamos a estar vacías, como tú acabas de comentar. Porque me encantó una frase que leí que dice, Dios no reemplaza la terapia, pero la terapia tampoco reemplaza a Dios. Necesitamos las dos, necesitamos las dos. Entonces, Dios es el que va a llenar y a sanar toda esa parte vacía del que te deja la herida, ¿verdad? Porque es lo que necesitamos verdaderamente para sanar. La terapia va a ser un complemento porque es una herramienta, ¿verdad? Que va a trabajar tu mente y va a hacer va a empujar que te ayude a esa sanidad. Ahora, mi Cindy, ¿qué diferencia hace orar y confiar en Dios entre solo aplicar herramientas psicológicas? Que un poco ya hablamos de eso, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces, y creo que las personas que hemos estado en el Evangelio han oído esto de que cuando llegas a la iglesia y traes un problema, ya sea de heridas o cualquier otro problema, te dicen, bueno, ore, ore. Entonces, quise traer esa pregunta porque muchas personas, y conozco personalmente personas que te dicen, cónchale, me mandaron solo orar. Entonces, ¿qué opinas acerca de eso? Bueno, yo creo que es una pregunta que no es tan fácil de responder, porque tú lo que acabaste de decir es cierto. Eso en la iglesia uno llega y yo siento que a mí me gusta mucho lo que dice Dante Gebel, que la iglesia es como un hospital. ¿M? Y pues llegamos varias personas heridas. Y si bien la oración sana, porque Santiago dice eso, el que esté herido sane y Dios lo sana. Pero hay momentos en que también es necesario poder tener espacios de consejería, ¿sí? Y si definitivamente ese espacio de consejería, ya oraste el espacio de consejería, declaraste la palabra, pero todavía hay cosas que no has podido sacar, porque es que lo que a veces me pasó ayer casualmente, hablaba con una persona y ella me decía, pero es que no puedo declarar lo que siento porque si no se va a venir. Yo le dije, no, calma. Tú tienes que expresar lo que estás sintiendo porque el dolor hay que gastarlo. Entonces hay que tener diferencias y no porque yo hable y diga lo que siente, entonces ya lo estoy declarando en mi vida, entonces ya se va a cumplir. No, es importante, por eso Dios nos dejó palabras para podernos expresar y sacar el dolor. Yo te diría, mi querida Adri, Dios es la fuente. La psicología simplemente es una herramienta. Ahora, cuando tú puedes unir la psicología con la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios es la base, las cosas son diferentes. Porque si bien la psicología te da herramientas, te da técnicas, pero es que la palabra lo cambia todo. O sea, yo te puedo decir, yo tuve un antes y un después. Un antes en donde fui solamente a la psicología. A mí me pasó al revés, porque probablemente van a haber mujeres que digan, no, pero es que yo hago la palabra, pero probablemente hay algo que no has querido abrirte en una consejería, ¿sí? Y por eso de pronto necesitas a alguien externo, pero ojalá pueda ser un psicólogo que sepa y conozca de Dios, porque yo creo que Ujú, ahí está el punto, mi querida Adri. Yo antes totalmente. tenía la psicología y la psicología no me sanó. Cuando conocí a Dios fue como, wow, o sea, Él es la fuente. Y su palabra, dice, su palabra sana, su palabra penetra. Entonces, si puedes acceder a un psicólogo que conoce la palabra de Dios, maravilloso, porque es la palabra que sana. Y claro, la psicología te da herramientas, porque la ciencia finalmente lo que te hace es decir, mira, esto que dice la palabra se ve así, pero lo que ya decía la palabra, la ciencia y el cerebro lo refleja así de esa manera. Entonces, por eso las dos son muy importantes. De hecho, hace como una semana hay una palabra, creo que está en Jeremías, y dice como la medicina, a través de la medicina, Dios trae sanidad también. Y, y el poder hablar con alguien, eso trae medicina, porque tú te descargas emocionalmente, eso en psicología se llama catarsis, ¿sí? Pero realmente yo te diría, la palabra tiene todas las herramientas, lo que pasa es que a veces no la conocemos de fondo y por eso necesitamos consejería, por eso necesitamos un uno a uno con otra persona. Acuérdate lo que te decía, el vínculo sana, Adri. Entonces, probablemente donde estás dices, no, yo no tengo de pronto acceso a un psicólogo, pero probablemente sí en tu comunidad hay una persona
el hecho de abrirte, ese ya ahí y de poder establecer un vínculo, ya eso va a sanar. Entonces, poder dejarte guiar por las personas que Dios ha puesto en tu camino también va a traer sanidad. Pero si tienes la oportunidad de encontrar un psicólogo que conozca de Dios, es maravilloso, porque va a potenciar lo que ya sabes, porque la palabra de Dios, Adri, la palabra de Dios creó, Él es el verbo, Él es. Y eso lo cambia todo. Entonces yo te diría, sí hay que orar, pero también hay que complementarlo con la palabra y también poderlo complementar con consejería, sí, consejería de personas que realmente tengan una muy buena relación con el Padre y que estén dispuestas a ayudar. Voy a contar una anécdota rapidito. Cuando yo empecé a buscar ayuda psicológica, comencé también con alguien que no conocía a Dios. Y comencé a sentirme como que esto está raro, esto está raro, esto está raro, no me está, no, hay cosas aquí que no, ¿verdad? Porque la persona pues no conocía a Dios, conocía sus herramientas psicológicas, las cual valoraba, ¿verdad? Valoraba su intención de ayudar, pero definitivamente no estaba haciendo el efecto en mí. Y fue cuando busqué la ayuda y encontré a nuestra mentora, Alexandra, y ella me dijo algo muy que me abrió los ojos. Me dijo, lo que pasa, Adriana, es que un muerto no puede revivir un vivo. Entonces eso me impactó tanto que yo dije, entendí. Y dije, wow. ¿Y sabes qué entendí, Cindy? Que acuérdate que somos un cuerpo, ¿verdad? Y en el cuerpo nos necesitamos unos a otros. Porque la parte que tiene un psicólogo que conoce al Señor, es la parte, la porción que le toca a esa persona de Dios para que tú, ¿verdad? Puedas seguir en tu sanidad y en todo lo que necesitas para continuar dentro del cuerpo. Entonces, por eso tú, yo y cada persona es importante que su propósito, lo que Dios tiene para poder llevarlo de parte del Señor a los demás. Por eso necesitamos esa ayuda. Entonces sí, cuando en la iglesia te mandan orar, eso es primordial, orarle al Señor, derramar tu corazón delante del Señor, pero también buscar esa otra parte, ¿verdad? Que el Señor puso en la otra persona para que sea parte de tu sanidad y sea parte de tu propósito. Entonces, el Señor no desperdicia nada, el Señor es hermoso, el Señor somos de Él, somos cada una de nosotras, somos de Él. Y dentro de esa familia nos vamos a ayudar unos a otros y nos vamos a apoyar como parte de su amor, de reflejar su amor también. Entonces, el Señor es demasiado hermoso. Me encanta, me encanta. Em, entonces, mi Cindy, si yo, si una mujer que escucha hoy esto que estamos hablando, ¿verdad? Y está en medio de su dolor. ¿Qué pasos prácticos tú le sugerirías am, para que pueda comenzar con esa sanidad de acuerdo a tu experiencia? Bueno, yo creo que primero permitirse sentir. Sí, yo creo que eso es lo primero. Dejar de huir. ¿Mm? Permitirse sentir es el primer paso. Creo que ahí estamos. El segundo, aceptar la pérdida. ¿Mm? No luchar contra la realidad como esto, ¿por qué me pasó? Aceptarlo, pedirle a Dios que te ayude. Tercero, busca acompañamiento. ¿Mm? Busca consejería, comunidad, terapia, oración en comunidad. Porque a veces en esos momentos tan difíciles, orar a veces, yo no tengo palabras para orar. O sea, yo me desbordo en Totalmente. lágrimas, ¿sí? Sí, Porque el dolor está ahí, está vivo. A veces, y lo que tú dijiste del cuerpo es súper importante, Adri. Hay otra persona que Dios le entregó, yo lo veo como, acá tengo como un rompecabezas. O sea, la otra parte se van uniendo. Si no, ¿sabes? No completamos y Dios puso esa otra parte. Tú tienes una, yo tengo otra y así vamos juntándonos. qué Y el hermoso. punto es eso, buscar esa comunidad, ese acompañamiento, orar en comunidad. Cuarto, creo que lo más importante, recordar que Dios no te dejó sola en esto. ¿Mm? Y quinto, cada proceso tiene un propósito, aunque no lo veas. Yo creo que esos 5 pasos en medio del dolor ayudan a ir poco a poco, permitirte sentir el primero,
El segundo, aceptar la pérdida, no luchar contra la realidad. El tercero, buscar acompañamiento, comunidad, orar en comunidad, guía espiritual, terapia. Cuarto, recordar que Dios no te dejó sola. Y quinto, cada proceso tiene su propósito. Y Dios tiene un propósito en cada cosa que pasa. Amén, amén, totalmente. Dios no desperdicia nada. Y pues entonces, si todos tenemos un propósito, mi Cindy, ¿cómo puede una persona transformar ese dolor, todo lo que pasó, en propósito? ¿Cómo harías? Bueno, te hablo desde lo que yo viví. ¿M? ¿Y qué me tocó a mí? Sanar primero. Definitivamente hay que sanar, pero cuando tú estás sanando en ese proceso Dios lo puede transformar ese dolor. Deja de ser una carga y se convierte en una semilla. Muchas veces esa semilla florece cuando ayudas a otros que están viviendo lo que ya tú viviste, por donde ya tú pasaste. Creo que para transformar el dolor en propósito, ahí está la diferencia, mi Adri. Que uno diga, yo quiero contarte por dónde pasé y cómo lo puedes hacer de la mano de Dios. Cuando ya tú dices, Señor, aquí estoy, úsame a mí y ya estás listo, ya, Él te va a ayudar y te va a conectar con las personas que necesitan. Por lo menos en mi caso, mi querida Adri, a mí esto me tomó años. Mi papá murió hace 19, 20 años y esto cambió mi vida, pero han sido años en donde yo he transitado primero sola, luego con el acompañamiento, sola con la psicología, luego con Dios, la cosa comenzó y ahora en estos momentos ya estoy integrando mucho más las dos y por eso dije, yo quiero ayudar. Cuando ya tú dices, quiero ayudar al otro, ahí y entregar esa semilla que ya floreció en ti para que en otras personas pueda verse también el fruto, ya ese dolor se transforma en un propósito. Y comienza a darse cuenta uno que uno dice, wow, no lo podía creer, esta persona pasó lo mismo por lo que yo pasé. Y uno dice, oye, sí se puede. Con Dios todo se puede. Entonces ya tú oyes y dices, si esta mujer no está loca, porque a mí me decían, si tu papá se suicidó, lo más probable era que tú hubieras terminado en un sanatorio. ¿Sí? Hubieras terminado con medicamentos. Yo no estoy hablando de que los medicamentos sean malos, sino que toda tu vida, me refiero. Porque el cerebro también es, yo le digo a la gente, el cerebro es como otro órgano del cuerpo, lo que pasa es que toca hacerlo con acompañamiento, hago ese paréntesis ahí, pero nadie da un peso por mí. En cambio, Dios dio su vida por mí. Y al transformar ese dolor dije, no, yo quiero ayudar a otras personas y por eso, al igual que tú, como mujer vive, porque estos son espacios maravillosos, yo creé también un espacio, una comunidad que se llama Entre Pedazos. Entre Pedazos, mi querida Adri, es una comunidad para ayudar a mujeres que, como dice, como su nombre lo indica, están entre pedazos por tener pérdidas, ya sea porque un familiar muy cercano falleció, llámese papá, mamá, hijos, hermanos, amigos. Como yo pasé por ese proceso, quiero también ayudar a las mujeres junto con la palabra de Dios, la psicología y también ese gozo, esa alegría, esa chispa de ver la vida de una manera diferente, me ayudó a salir de ese proceso y por eso creé Entre Pedazos, que es esa comunidad donde estoy comenzando a hablar acerca del tema. Yo antes tenía una que se llamaba Un lugar para sanar y ya se convirtió ahora Entre Pedazos y estoy ayudando a mujeres que han pasado pérdidas de todo tipo, no solamente por temas de fallecimiento, sino también rupturas emocionales. De hecho, los divorcios, wow, Adri, es el primer, dentro de la psicología y las escalas del estrés, la primera razón por crear un estrés postraumático para las personas. Entonces, mujeres con distintas pérdidas, Dios me ha dado esa posibilidad y transformé mi dolor en poder ayudar con propósito en esta comunidad tan hermosa que se llama Entre Pedazos. Wow, excelente, excelente, Cindy. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
de Entre Pedazos? Estamos en Instagram, @entrepedazos, entre.pedazos, y ahí pueden encontrar todo el link, pueden encontrar la página, que ya la estamos también renovando. También estamos renovando también el TikTok pero la principal red está ahorita, la principal red social es Instagram, entre.pedazos. Ahí me pueden encontrar. Hermoso. Hermoso, sé que va a ser un recurso y una opción excelente, segura, donde tienes todas las herramientas de fe y todas las herramientas psicológicas para poder llevar tu dolor a la sanidad que Dios quiere y cumplir el propósito que Dios quiere en cada mujer que toque esa red social, ese espacio seguro que estás ofreciendo. Estoy completamente segura que va a ser de bendición, Cindy. Y pues ya para cerrar eh, unas últimas palabras. ¿Qué palabras claves le puedes dejar a estas mujeres que nos pueden oír ahora para decir, wow, me llevo esto? Wow, no estás sola. Creo que esa es algo, una palabra que ayuda un montón, porque uno a veces piensa que transita sola porque las personas cercanas a ti no entienden cómo te sientes, y lo primero es: no estás sola, Dios está contigo, esto es temporal, esto no va a durar para siempre. ¿Mm? Creo que esas son tres palabras que a mí me han ayudado: no estás sola, Dios está contigo y esto es temporal. A mí hay una palabra en Isaías que siempre Dios me la ha regalado, si no estoy mal, Isaías 43. Aunque pases, que yo te la dije ahorita, aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar, y si pasas por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. No Estoy estás contigo. entre la espada y la pared. Yo estoy ahí, no me he ido. Entonces, es eso. Creo que no está sola, y finalmente estos espacios, Mujer Vive, Entre Pedazos, son espacios donde pueden ser vulnerables, donde pueden encontrar apoyo, donde pueden encontrar guía, y aquí estamos, mujeres, para que se conecten, para que no vivan esto y no lo transiten solas, porque para eso Dios nos creó. Así, cada una tiene una pieza, y esas piezas juntas nos van a organizar esos pedazos que sentimos nuestra alma cuando algo pasó, algo nos rompió, pero juntas podemos armarlo. Entonces, esas son mi querida. Amén, qué hermoso, qué hermoso. Cindy, gracias, gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Somos bendecidas, gracias por tus palabras, gracias por tu testimonio. Lo agradecemos, lo atesoramos y pues nos vemos en una próxima oportunidad, así que a seguir la cuenta de Cindy, que va a ser de mucha bendición Entre Pedazos, y por acá nos seguimos viendo en Mujer Vive. Adri, Dios me las gracias. bendiga. Chao, chao.